Esto que estamos viendo no es un videojuego, claro que no, y tampoco, aunque lo parezca, un circuito eléctrico. Es el sorprendente funcionamiento de nuestro cerebro. Increíble. Toda una serie de procesos químicos que nos permite hablar, movernos, ver, pensar, sentir emociones y tomar decisiones. En un cerebro sano, millones de neuronas se comunican unas con otras, pero cuando uno tiene Alzheimer, se trunca todo este proceso. Se destruye la memoria y la destreza de pensar. Bienvenidos a todos a Hoy en Salud. Hoy hablamos de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura y cuando tenemos a alguien de nuestro entorno que la padece, muchas veces no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo tratarlos y en realidad hay ocasiones en que ni siquiera los entendemos. Para hablar más sobre este tema hemos invitado al médico psiquiatra Carlos Vera para que él nos ayude a entenderlos y también explicar esta enfermedad, doctor. ¿Qué tal? Bueno, el Alzheimer o Alzheimer es una de tantas demencias. Es una enfermedad neurodegenerativa la que tiene mayor porcentaje de incidencia tanto en la población mundial. Se dice que aproximadamente 250.000 a 300.000 personas en el Perú tienen Alzheimer y esto lleva a que a la larga se vaya convirtiendo en un problema de salud mucho mayor. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos detectar que quizás un familiar nuestro está padeciendo de esto? Bien, primero que nada tenemos que al ser esto una enfermedad neurodegenerativa, es decir, la estructura del cerebro se va dañando, entonces tenemos que sustancias tan importantes para el aprendizaje y la captación de recuerdos como por ejemplo la acetilcolina, la dopamina, van disminuyendo en cantidad. Los primeros síntomas que vamos a tener son primero una dificultad para recordar actos recientes o hechos recientes. Vamos a tener también cambios conductuales que se van a ir manifestando de una manera frecuente cada día más. También tenemos que van a aparecer algunos problemas como pérdidas o también extravíos, personas que se empiezan ya a extraviar. Y eso, digamos, doctor, cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada. Exactamente. Como es un proceso que demora aproximadamente unos 5 años a 8 años en ser diagnosticado, esto lleva a que muchos familiares pasen por alto algunos síntomas como los olvidos o algunas fallas en la memoria. Eso es cierto, ¿no? O quizás en un principio ellos se olvidan de cosas, pero no lo notamos o no lo tomamos en serio. Entonces lo dejamos pasar, ¿no? Y quizás si hubiésemos acudido con tiempo, donde el médico se hubiese podido frenar y que no avance tan rápido la enfermedad. Exactamente. Ese es uno de los grandes problemas, el hecho de que a veces estos olvidos van pasando por alto y pues vamos esperando una gran cantidad de años hasta que los síntomas se van notando mucho más. Y estos olvidos al final llegan a ser como cosas ya tan bruscas como el hecho de olvidar cómo atar los zapatos, claro, o como por ejemplo dónde estamos dejando ciertas cosas, ¿no? Problemas de razonamiento, ¿aquí a qué nos referimos? Generalmente nos referimos en problemas de razonamiento a la dificultad para poder tener el discurrir normal del pensamiento. Por ejemplo, saber que 2 más 2 es 4, para una persona con Alzheimer le va a ser difícil llegar a 4. También vamos a tener que esto a veces se asocia con un cambio conductual como que lo tomamos como una terquedad y que lo pasamos por alto porque estamos acostumbrados a decir, bueno, nuestro abuelo se está olvidando, tiene mal carácter, claro, entonces lo dejamos pasar por alto. Y también añadimos ahí la incompresión de palabras comunes. También, por ejemplo, uno de los casos más notorios que recordaba era de la cuchara, ¿no? Ahí está la cuchara, entonces al coger la cuchara, era lo habitual, ¿no? Cogía la cuchara, pero pasaron unos 3 años y la persona olvidó qué era cuchara. Entonces podía coger un peine, podía coger incluso el mismo plato y no sabía para qué servía la comida. Entonces esos son los problemas que vemos con la demencia de Alzheimer.
¿Cuáles son los otros síntomas que se relacionan con el Alzheimer? Tenemos también incapacidad para atarse los zapatos o abotonarse la camisa. El ubicar también las prendas de vestir, cuáles eran las que corresponden. Claro, también. encender ahí el botoncito de alarma. La desorientación también, doctor, otro síntoma importante. Sí, otro síntoma importante que también es muy frecuente, por ejemplo, cuando antes la persona tomaba todos los días el mismo bus y de pronto llega el momento en el cual ya no sabe qué bus tomar, o esto generalmente empieza más en horas de la noche. Posteriormente ya se traslada a horas de la mañana, tarde y noche, y se hace de una manera frecuente hasta que podemos llegar al extremo en el cual la persona se puede perder. Sí, se extravía. Eso también es muy cierto. Y hay cambios en el carácter. Así es. Sí, tenemos que ya más que nada en etapas tardías o avanzadas van a ocurrir cambios en el carácter. Nos tornamos más irritables, más temperamentales, pensamos en algunos momentos con cierta distorsión de pensamiento de que nos están robando o que están ocultando el dinero y que por ese motivo los demás conspiran contra nosotros. Es decir, se dan toda una serie de revoluciones que no solamente afectan al paciente, sino ya a todo el círculo familiar. Doctor, le invito a que vea este siguiente informe porque nuestro equipo visitó la casa de reposo Hogar de Dios. Allí varios ancianos que sufren de Alzheimer recibieron la visita del doctor Shipibo. Vamos a ver cómo les fue. El amor de Carmela me va a matar. ¿Quién es Carmela? Ay, no sé quién será. Se acuerdan porque cada uno de nosotros nacemos con algo ya, o sea, con un talento, que lo desarrollamos mientras vamos creciendo. Entonces las personas que tienen Alzheimer lo saben, son conscientes de lo que pueden hacer. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ayudarlos y convencerlos de que lo pueden hacer sabiendo que tienen algún tipo de límite, lo pueden hacer igual. Entonces nuestro trabajo para nosotros es eso, hacerlo siempre con el tema del juego. No tanto la risa, porque la risa ya sale naturalmente, pero el juego es primordial. Saber que no pueden perder ese toque de jugar, porque en jugar está la diversión. Ahora vamos a hacer salud del chef. Manda la sartén. Hola. El huevo. No quieren recibir sus alimentos, los pacientes son muy renuentes, muy negativos frente a la familia, a lo que normalmente hacían, ¿no? Comer a sus horas, tomar sus medicinas a sus horas, y eso ya no lo puede manejar el familiar en la casa. Y esos labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores. Me han contado también que a usted le gusta bailar. Bueno, hago lo que se puede. ¿Qué tipo de música baila? Manda la música criolla. ¿Tiene una canción favorita? Así hay nada de algo del corazón, así, pero no me acuerdo. Qué divertido el doctor Shipibo, que es miembro, ¿no?, de la clínica del doctor Clown, ¿no, doctor? Ahí animando a los adultos mayores a que pasen un momento más entretenido. Qué importante son esta clase de actividades. Tienen una importancia total, digamos, gravitante, porque recordemos que un ser humano, los primeros recuerdos que va adquiriendo son desde el nacimiento. Y las experiencias que quedan más grabadas en un ser humano son aquellas lúdicas, el juego, aquellas cosas que se hicieron con bien o que disfrutamos con placer en algún momento, son aquellas que quedan mucho más grabadas. Entonces, si Dr. Clown está en ese momento haciendo un juego, pues el paciente o la persona va asociando aquellos recuerdos de gratitud y de bienestar, y por lo tanto se van secretando nuevos neurotransmisores en esta estructura cerebral, y esto mejora también la memoria. Estupendo, o sea que los que tienen igual algún pariente o algún familiar o alguien conocido que sufra de esta enfermedad saben que pueden no apoyarse en esta clase de actividades lúdicas, les va a venir súper bien. Así es. Doctor, ahora veamos un poco cuáles son las causas del Alzheimer. En realidad creo que no hay una causa en sí que esté demostrada. No tenemos una causa en sí que esté demostrada.
pero sí lo que se va viendo en los cerebros es que más o menos con una anticipación de unos 15 o 20 años ya se van acumulando algunas proteínas anormales llamadas los betamiloides más las proteínas tau, que son filamentos y que poco a poco van degenerando. Esto lleva a que hay una inflamación y esta inflamación es la que a la larga va destruyendo la estructura cerebral y por ese motivo tenemos que el cerebro disminuye de volumen y también disminuyen conexiones que son necesarias para la memoria. Claro, tenemos ahí, por ejemplo, la edad, doctor, ¿no? Por norma general, suele afectar a los mayores de 60 años. La edad media de diagnóstico se sitúa en los 80. Y se han presentado algunos casos en menores de 40 años. Eso sí que es... Eso es cierto. Tenemos algunos pacientes que han sido diagnosticados alrededor de los 40 años, 45 años, que los seguimos viendo todavía en nuestro servicio. Y, bueno, hay cierta progresión en cuanto a, digamos, retardar la aparición de algunos cuadros, pero sí hay casos así a tan temprana edad. Ahora veamos en el caso del sexo, ¿es más frecuente en hombres o mujeres? ¿Se cree que las mujeres lo padecen con más frecuencia? Bueno, eso es cierto, lamentablemente. El sexo femenino tiene más predisposición a el hecho de padecer esta demencia de Alzheimer que los varones. ¿Se sabe por qué? Hay hipótesis que hablan un tanto en cuanto a la protección que puedan originar lo que son las hormonas femeninas y que éstas desaparecen con la menopausia y que por tanto hay un cierto, por así decirlo, desalojo o digamos desarreglo en cuanto a la inmunidad y eso llevaría a la aparición de Alzheimer. Doctor, ¿y la herencia familiar podría ser una causa? Ya sé que nada está establecido, ¿no? Pero ¿podría darse el caso por herencia familiar? Sí se puede dar el caso por herencia familiar, si bien no es la gran cantidad de los pacientes, pero sí hay cierta asociación con lo que es herencia. Hay cierta heredabilidad, algunos cromosomas son los que están implicados y que, pues, si bien no es la mayoría de los casos, sí se puede ver y se toma en cuenta al momento de hacer la historia clínica cuando hay algún familiar que ha tenido Alzheimer también. Y los factores medioambientales, aquí podríamos, por ejemplo, englobar al tabaco y a las dietas grasas. También. Por ejemplo, el tabaquismo está asociado y hay un riesgo de 3 veces más en un fumador de sufrir Alzheimer que uno que no fuma. También tenemos que aquellos que tienen dietas grasas en abundancia son más predispuestos a sufrir de Alzheimer en comparación a otras personas. Estos dos componentes, tabaco y dieta para nada saludable, es casi ya algo en todas las enfermedades, ¿no? Sí. Mejor evitarlo. Y aquí en Hoy en Salud siempre lo repetimos y siempre le invitamos a que deje esos malos hábitos, ¿no? Y empiecen a llevar ya una vida saludable. También la hipertensión arterial es otro de los factores que están gravitando por ahí y que se ha visto, según los últimos estudios, que también hay más predisposición a sufrir de Alzheimer en aquellas personas hipertensas no controladas que aquellas que no tienen hipertensión. Enseguida retomamos el tema del Alzheimer, pero ahora vamos a un corte, ya volvemos. Y a continuación le presentamos la noticia del día en el ámbito médico internacional. Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han diseñado el juego Toma de Contacto con el Bloque Quirúrgico, con el objetivo de reducir el estrés de los alumnos de Ciencias de la Salud en su primera visita a un quirófano real, ya que reproduce y permite la interacción con situaciones rutinarias de la actividad quirúrgica. Mediante los resultados llevados a cabo para la validación del videojuego, cuyos resultados han sido publicados en Medical Education y Nurse Education Today, se ha demostrado que este reduce el miedo y los errores cometidos por los alumnos que lo utilizan antes de su primera práctica en quirófano. Igualmente aumenta su conocimiento sobre cómo actuar y mejorar su actitud. Y hemos visto la noticia del día, pero ahora retomamos nuevamente al tema central del programa y hablamos con el doctor Carlos Vera del Alzheimer, doctor.
y ahora viene una parte importante. Y aquí sí me da un poco de pena decirlo porque en Hoy en Salud siempre incidimos en el tema de la prevención. Pero no podemos hablar como prevención como tal del Alzheimer porque no se puede prevenir esta enfermedad. Exactamente. Vamos a retardar tal vez la aparición de diversos síntomas y también el propiciar ciertos hábitos saludables que nos pueden ayudar no solamente con la memoria, sino también con el resto del cuerpo. ¿Y cuáles serían en todo caso aquellos hábitos que nos pueden ayudar? ¿El ejercicio físico podría ser uno de ellos? Así es, el ejercicio físico ayuda muchísimo con lo que es la memoria y también con el hecho del Alzheimer, puesto que asociamos tanto los neurotransmisores que van quedando en el cerebro con buenos recuerdos y con actitudes o hechos de nuestra propia vivencia, lo cual mejora mucho la calidad de memoria que podemos tener. Importante. Doctor, tener un peso saludable, una dieta balanceada, sana, equilibrada. También el hecho de tener una dieta balanceada, saludable y también un peso saludable con actividad física nos ayuda muchísimo para poder tener una prevención y también en algunos casos retardar la aparición de los síntomas del Alzheimer. Consumir antioxidantes. ¿Por qué sería bueno esto? Bueno, estaba en boga una teoría hace aproximadamente unos 20 años donde los antioxidantes de por sí frenaban la oxidación, frenaban también lo que era la inflamación cerebral y entonces se ha visto que aquellas personas que consumen antioxidantes sí en algún momento retardan la aparición de síntomas de Alzheimer. Y también consumir bastante vitamina E. También bastante vitamina E ayuda muchísimo, tanto asociada con los antioxidantes como también en algunos suplementos nutricionales. Y aquí sí metemos un poco el tema de los factores de riesgo y ya lo había dicho antes, ¿no? Mucho cuidado con la hipertensión arterial. Así es, hay que chequear frecuentemente la presión arterial, tanto para poder ver si es que estamos con picos que en algún momento no se están detectando, como también evaluar nuestra capacidad cardíaca, puesto que todo ello lleva a que el cerebro esté tanto mejor oxigenado, esté con una mejor calidad y también menores placas ateromatosas que también pueden en algo llevar a la aparición de estos síntomas del Alzheimer. Claro, doctor, y regresamos nuevamente con los consejos, mantener nuestra cabeza activa. Importante. Importantísimo. Se ha visto que en las personas que leen más, en las personas que tienen también ciertos grados académicos, la aparición de los síntomas de Alzheimer prácticamente es nula o mínima. Se puede dar de todas maneras, claro, pero en el porcentaje general mundial, los países que más leen son también los países que tienen menor cantidad de Alzheimer. Doctor, y aquí, por ejemplo, ¿qué nos podría recomendar? Hacer pupiletras, crucigramas, leer cómics, historietas. Bueno, aquello, si bien las generaciones van cambiando y la forma en la cual vamos aprendiendo también va variando, es recomendable centrarnos en aquellas ayudas audiovisuales, es decir, leer, escuchar música que nos pueda ayudar o rememorar algunos buenos recuerdos, también el hecho de poder hacer crucigramas, o también los sudokus, también que están tan de moda. Claro. Y si es que pongamos el caso, no es factible que podamos acceder a algo de ello, poder armar un rompecabezas. Claro, y algunos juegos de mesa como el ajedrez o las damas. También ayudan muchísimo. O si no, también ejercicios como por ejemplo el rotar o movernos hacia una determinada posición también nos ayuda bastante. ¿Y usted sabía que hay muchos estudios científicos que confirman que los pacientes que sufren de este deterioro cognitivo muchas veces conservan los recuerdos musicales a pesar de que la enfermedad ya está en una etapa avanzada? Vean.
perderte después. Quiero tenerte cerca, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame mucho. ¿Lo han visto? Qué importante es la música, doctor, pero yo aquí tengo una gran duda. ¿Cómo es posible de que hay personas que no se acuerdan ni cómo se llaman, pero le ponen una canción y son capaces, ¿no?, de cantarla? Recuerdan la letra. ¿Por qué se da esto? Bueno, eso tiene una explicación también neurológica. Recordemos el primer arrullo o las primeras canciones de cuna. Y estoy seguro que la mayoría va a recordar los pollitos y etcétera, un montón de situaciones. Los mejores momentos son, digamos, aquellos bailados. Nadie nos quitará lo bailado, dice el viejo Gran refrán. frase. Gran frase, y que en estos casos se aplica, puesto que si asociamos muchas veces la música a nuestra propia vida, va acompañada de imágenes. Entonces, si vamos perdiendo el correlato de la memoria, entonces la música va a ser lo último que vamos a ir perdiendo. Digamos, doctor, que los recuerdos musicales se guardan en otra zona de nuestro cerebro. Así es. Tenemos que, se van a guardar también en el lóbulo temporal, como también en la corteza auditiva, etcétera, y tienen mucho más conexiones, más poderosas, tanto por evolución en general, que otros tipos de recuerdos. Así que, en todo caso, deberíamos hacer esto, ¿no? Ponerles ese tipo de música que quizás escucharon o bailaron en sus años mozos, como se dice. Exactamente. El recordar una pieza musical, se recuerda no solamente la canción, se recuerda con quién estuvimos, qué estábamos haciendo, si era tarde o noche, y eso ayuda muchísimo con lo que es la memoria. Y en pacientes con Alzheimer, digamos que es lo último que vamos perdiendo. Muy bien, doctor. De verdad que qué bueno que haya estado hoy aquí en el programa, ¿no? Y nos ha ayudado un poco a disipar estas dudas sobre esta enfermedad que, como ya hemos mencionado, lamentablemente no tiene cura. Pero otra cosa importante es cómo debemos actuar el entorno familiar. Si tenemos, ¿no?, algún pariente que está pasando por esta situación. Una de las primeras situaciones a las cuales nos enfrentamos aquellos que hemos tenido algún familiar con Alzheimer es el perder la paciencia. La poca tolerancia, el creer que se están haciendo o que esto es tan solo una broma. Sin embargo, lo más importante es saber que en algún momento nosotros podemos estar de ese otro lado. Entonces es importante también la empatía, comprensión, paciencia hacia el pariente que está sufriendo esto. Tal vez por un momento no llevarle la contraria, puesto que esto puede desencadenar algún tipo de desequilibrio emocional. Y comprender, ayudarlo, y también una parte muy importante que recuerdo ahorita, el hecho de darle mucho afecto, tanto físico, abrazar, tocar, porque eso es muy importante. Recordemos que lo primero que hicieron nuestros padres cuando nacimos fue acariciarnos y tocarnos. Esa es la parte que necesita una persona para empezar a crear nuevos recuerdos. Doctor, y hay algunas personas que no soportan esa situación y quizás ven que lo más fácil es llevarlo al papá o a la mamá que tiene Alzheimer a una casa de reposo. ¿Esto realmente es bueno para esa persona? Yo aconsejaría el hecho de, si es que van a ingresar a alguna casa de reposo, pues que sea lo más tardío posible. Y procurar en lo posible mantenerlos en casa, cuidarlos en casa, puesto que esto ayuda mucho más a estas personas en comparación al hecho de ingresar tempranamente. No, y como usted decía, no hay que acordarnos cuando hemos sido pequeños nosotros y cómo nos han cuidado y cómo nos han comprendido con la santa paciencia también. Así es. Exactamente, la santa paciencia, y esa santa paciencia la necesitamos para nuestros padres cuando llegan a este momento. Muy bien, doctor Vera, muchísimas gracias por haber estado en Hoy en Salud. Gracias a ustedes. Ahora tenemos para ustedes el consejo del día. El dormir mantiene el equilibrio energético, la función intelectual, el estado de alerta y el estado de ánimo. Por eso es importante programar nuestras horas de dormir por lo menos unas 7 a 8 horas diarias.
Ay, qué importante es dormir, ¿no? Nuestras 7, 8 horas diarias. Y cuando uno realmente no duerme esas horas en concreto, se siente. Luego la semana se hace bien pesada. Bueno, se acaba el programa. Ya lo saben, escríbanos en nuestra cuenta de Twitter, @hoyensaludtv. Y también si tiene alguna duda o sugerencia o recomendación, hágalo al correo electrónico del programa, hoyensalud@tvperú.gov.p. Que estén bien, nos vemos. Chao.